Aquí viene un tema de Ripley, en esto de que aunque usted no lo crea, es verdad. En uno de los incisos de los considerandos finales del decreto número 28, dice lo siguiente, que es necesario, mire esa palabra, y lo dice el mismo presidente, que es necesario para efectos de la aplicación de lo establecido en la cláusula, en la sección segunda del capítulo tercero del Código Orgánico Integral Penal, que es el que habla de la normativa que debe existir para perfecto determinar este tema del consumo personal. Dice, contar con una tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o preparados que los contenga. O sea, está reconociendo Noboa que es necesario contar con la tabla y deroga la resolución del concepto donde se establece la tabla. ¿Y dónde está en este momento y hasta cuando se les ocurra dictar la nueva tabla? ¿Dónde está cómo lo dejan mal parado al sistema legal en el Ecuador? Esto es de una tremenda irresponsabilidad. Y peor decir al Ecuador, con esto cumplo mi promesa de campaña. ¿Qué promesa de campaña? No se puede cumplir una promesa de campaña al margen de lo que dice la Constitución o la ley. O sea, él está definitivamente desubicado el hombre. Mientras más pronto el presidente Noboa aterrice y se dé cuenta cuáles son los ámbitos respecto de los cuales él se puede mover y puede accionar, será más conveniente para él, porque él está pensando que es monarca, que le han dado todos los poderes, que él puede hacer y deshacer de una ley o inobservar una constitución. El juez tiene que determinar si ha habido la intención de traficar en lugar de consumir. Esto es lo que dice la Corte Constitucional. ¿Le guste al señor Noboa o no le guste al señor Noboa? Salvo que quiera que la Corte Constitucional también las mande a que vayan a vivir en Israel. Esto incrementaría la cárcel de consumidores. Este decreto va en contra de una sentencia de la Corte Constitucional, del artículo 364 de la Constitución, que define a las adicciones como un problema de salud pública, que sería un decreto inaplicable cuando ni siquiera el COIP ha sido reformado. En todo caso, estimado doctor, para conocer su análisis y conocer si es que es aplicable este decreto. Por favor, doctor. A ver, yo comenzaré diciéndole lo siguiente. El periodista Carlos Vera, en una intervención que para mí, lo lamento que haya hecho esa intervención, parece que se desubicó de lo que está pasando en el Ecuador y dice que Daniel Noboa ha tenido un comienzo fulgurante en la presidencia de la República. Y más bien es todo lo contrario. O sea, ha pegado tales resbalones, pero propios de no digamos de un principiante, pero de una persona que está absolutamente desconectada de la realidad. Y este es el caso de la famosa, que además la rompió en público, haciendo un alarde de prepotencia, que botaba al tarro de la basura la tabla en este caso, de tenencia en cantidades máximas admisibles de droga. Esto no es así. La Constitución de la República, como usted mismo lo dice, considera que las adicciones son un tema de salud pública. Salud pública. En segundo lugar, el artículo 364 de la Constitución contempla algo que no lo transcriben. Cuando se transcribe en el decreto 28, número 28 del 24 de noviembre, se transcribe el artículo 364, misteriosamente no transcriben la parte correspondiente que dice: en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerará sus derechos constitucionales. Entonces, es importante verlo. Segundo lugar, que otro tema que es de fuerza, y les pediría que vayan anotando, aunque sea como ideas básicas. El consumo de drogas en el Ecuador no está penado. No está penado. Por si acaso la gente crea que está penado. No está penado. Lo que está penado es la producción, la tenencia, la comercialización de droga. Pero el consumo no está penado. Ahora,
¿Qué es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal? El Código Orgánico Integral Penal tiene una normativa extensa sobre este tema y sobre la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para uso o consumo personal. Habla de que éstas serán en las cantidades establecidas en la normativa correspondiente, con lo cual no será punible. En casos de consumo ocasional, habitual o problemático, el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. Repito, artículo 220, por si acaso, el presidente de la República no está por sobre el ordenamiento jurídico. No está por sobre el ordenamiento jurídico. Me parece que lo tienen confundido. Mientras más pronto el presidente Noboa aterrice y se dé cuenta cuáles son los ámbitos respecto de los cuales él se puede mover y puede accionar, será más conveniente para él, porque él está pensando que es monarca, que le han dado todos los poderes, que él puede hacer y deshacer de una ley o inobservar una constitución. Repito lo que dice el artículo 220. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. No será punible. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo? Que se requiere de la normativa correspondiente donde se establecen las cantidades máximas que puede tener una persona en su posesión. Que eso es justamente lo que se estableció en su momento con todo lo aprobado, por todo lo que siguió el camino de la Secretaría de Drogas, luego el Ministerio de Salud y actualmente la competencia la tiene el Ministerio del Interior. Entonces, incluso dice las cantidades establecidas en los umbrales o escalas previstas en la normativa correspondiente, vuelve a hablar el Código Orgánico Integral de la normativa, serán meramente referenciales para determinar el tráfico o consumo. Pero el artículo 228 del Código Orgánico Integral es mucho más claro cuando dice cantidad admisible para uso o consumo personal. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, dice el Código, psicotrópicas o preparados que las contengan para consumo personal será regulada por la normativa correspondiente. Entonces, cuando el presidente de la República elimina esta normativa, está incumpliendo con el Código Orgánico Integral Penal. Porque si no le gustaba esa tabla, tenía que cambiarla, pero no dejarla en el aire. Tenía que cambiarla. Y peor decir al Ecuador, con esto cumplo mi promesa de campaña. ¿Qué promesa de campaña? No se puede cumplir una promesa de campaña al margen de lo que dice la Constitución o la ley. O sea, él está definitivamente desubicado el hombre. Entonces, es importante verlo. Ahora, cuando uno analiza este tema, existe la sentencia de la Corte Constitucional del año 2019, en donde, respondiendo a la consulta que le hizo un juez de Santo Domingo, dice lo siguiente, que lo va a leer despacito. La tabla respecto a cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal establecida en la resolución número 001-CD-2013 es compatible con el artículo 364 de la Constitución. Lo dice la Corte Constitucional. Y es un pronunciamiento de la Corte que, le guste o no al señor Noboa, es un pronunciamiento vinculante, que no puede desentenderse, porque esto responde a una consulta que le hace un juez de garantías penales. Y esta consulta es vinculante. Y la Corte dice que es compatible con el artículo 364 de la Constitución. O sea, que es importante tomarle en cuenta, ¿para qué? Para efecto de la criminalización, saber dónde está el límite entre tener una cantidad de droga y tener para consumo personal o tener una cantidad de droga para comercializarla o para inducir al consumo. Ese es el tema. Entonces, ¿qué más dice la Corte Constitucional? Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, o sea, esas cantidades máximas admisibles
son las que determina la normativa que le encarga, en este caso, a la función ejecutiva determinarlas, no dejarlas en el limbo. Dice, corresponde, si supera las cantidades máximas admisibles, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contenga, tenga la intención de traficar en lugar de consumir en el marco del debido proceso. O sea, ya encontrando a la persona con una cantidad X de que supera las cantidades máximas admisibles, el juez tiene que determinar si ha habido la intención de traficar en lugar de consumir. Esto es lo que dice la Corte Constitucional. ¿Le guste al señor Noboa o no le guste al señor Noboa? Salvo que quiera que la Corte Constitucional también las mande a que vayan a vivir en Israel. Esto es lo que dice la Corte Constitucional. Pero aquí viene un tema de replay. En esto de que aunque usted no lo crea, es verdad. En uno de los incisos de los considerandos finales del decreto número 28, dice lo siguiente, que es necesario, mire esa palabra, y lo dice el mismo presidente, que es necesario, para efectos de la aplicación de lo establecido en la cláusula, en la sección segunda del capítulo 3 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que habla de la normativa que debe existir para efectos de determinar este tema del consumo personal. Dice, contar con una tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o preparados que los contenga. O sea, está reconociendo Noboa que es necesario contar con la tabla. O sea, es necesario contarle con la tabla. Entonces, si no le gustaba la tabla, tenía que derogar el órgano que tenía a su cargo y expedir la nueva tabla, pero no dejarlo al Ecuador durante todos estos minutos, horas o días que recurran hasta que se dicte la nueva tabla. No dejarlo en el aire, porque a los que los deja mal parados es a los jueces de las Cortes de Justicia. Porque en materia del derecho y conforme el Código Orgánico Integral Penal en este momento, y esto ya es desde el 24 de noviembre, no existe la tabla mínima, la tabla de cantidades máximas. No existe. Y entonces viene el tema, ¿cómo van a pronunciarse los jueces si no cumple con la parte que ordena el Código Orgánico Integral Penal respecto a este tema? Lo que está haciendo el presidente es inobservando la normativa legal del Ecuador. El presidente no está sobre las leyes. Él puede modificar un decreto, puede modificar un reglamento, puede modificar lo que él quiera dentro de la competencia que él tiene, pero él no puede modificar una ley. Entonces, ¿pero qué es lo que dice de entender? Que es necesario contar con una tabla acorde a la realidad del Ecuador, con el fin, dice, de que la policía y los administradores de justicia prevengan, detengan o sancionen el ánimo de comercializar o colocar en el mercado sustancias sujetas a fiscalización. Perfecto. ¿Qué es acorde con la realidad del Ecuador? Que de pronto no le gusta las cantidades establecidas en la tabla. En la tabla de tenencia máxima para consumo personal. Y quiere que acorde con la realidad del Ecuador hay que rebajarlas, pongamos este ejemplo, que no lo dice él, o que hay que modificarlas, pongámoslo en sentido general. Pero aproveche, si ponga la nueva tabla, pues. O sencillamente haga que el Ministerio del Interior emita la nueva tabla. Pero no es que es necesario contar con una tabla acorde a la realidad del Ecuador y deroga la resolución del concepto donde se establece la tabla. ¿Y dónde está en este momento y hasta cuando se les ocurra dictar la nueva tabla? ¿Dónde está cómo lo dejan mal parado al sistema legal en el Ecuador? Esto es de una tremenda irresponsabilidad. Esto es algo gravísimo.
Ojalá